Vamos a desarrollar el laboratorio 2 del tema 3 y el problema a resolver usando transacciones es el siguiente. Primero, se define que una preventa es definida como una transacción de un negocio. Una preventa es una transacción de un negocio. ¿Qué se entiende por transacción? Que es un conjunto de instrucciones que son indivisibles y se la ve como una sola unidad lógica. Entonces, vamos acá a definir que una preventa es una transacción en el negocio. Se pide, dice, hacer un procedimiento almacenado denominado transventa que incluya la transacción de preventa. La transacción debe grabar todos los datos requeridos de una preventa, es decir, tanto la cabecera como el detalle. La transacción debe abortar si se presenta la siguiente situación, y aquí se presentan varias situaciones. Si la fecha de la preventa no es correcto, debe abortar la transacción. Si no se asigna un nombre al cliente de la preventa, es decir, si no se coloca algún nombre, si el número de la preventa es duplicado, aborta. Si se repite el mismo producto en el detalle de la preventa, si el producto no existe en la tabla de producto, si el número de la preventa en el detalle no existe en la cabecera, si no se asigna un número a la preventa y si no se define la fecha de la preventa. Bien, entonces son las condiciones bajo las cuales debe abortar la transacción. Fíjense, son 2, 4, 6, 8 situaciones en las cuales debe abortar la transacción. Si no sucediera ninguno de estos casos, la transacción debe ser confirmada. ¿Ya? Para desarrollar esta transacción, vamos a usar la base de datos de preventa, que debe ser creada y poblada, ¿ya? Respectivamente. Por otro lado, vamos a hacer la prueba una vez programada la preventa, con la preventa 1, con la preventa 2, con la preventa 3, 4, 5, 6, y veamos si esta transacción que vamos a programar, vamos a ver si valida todos estos aspectos que están citados acá, todas estas situaciones, y entonces lo que vamos a hacer ahora es programar la transacción. Entonces ya se tiene un esquema de cómo se debe programar una transacción, pero ahora vamos a ir directamente a compartir la transacción. Esta es la solución que se presenta para este tipo de transacción. Y ya vamos por supuesto, a borrar todos los datos de la preventa y vamos a la solución. Entonces nos piden crear un procedimiento que se llama TAM preventa, que tiene su inicio y su final con as y futuro. Hemos dicho que toda transacción empieza con la instrucción begin-tran. ¿Qué hace begin-tran? Lo que hace es decir, aquí se le informa al motor de base de datos, aquí inicia una transacción. Y esta transacción termina confirmándose con un commit y ante cualquier problema que se presenta, termina con un rollback. ¿Esto quién lo hace? El código begin try, y dentro de begin try ponemos todas las instrucciones de la transacción y si no hay ningún problema, confirma la transacción. Si hubiese algún problema de alguna naturaleza, esto debe saltar a la zona de catch, haciendo un rollback. Bien, acá vamos a insertar la primera transacción, la primera transacción, que es la que tiene propuesta en el documento, esta de acá, que es una preventa que tiene dos artículos. Tiene una cabecera a nombre de Rosa, el almacén donde se va a obtener información en el almacén 1, la fecha hoy día, y el importe total y el importe de descuento es 0. Y se va a insertar dos valores, dos productos. Eso lo ponemos como parte de la transacción, lo copiamos, lo pegamos acá. Y entonces, si no hubiese ningún problema, la transacción debe ser confirmada, de lo contrario debe ser rechazada. Entonces vamos a borrar la transacción por si acaso y vamos a volver a crearla, el procedimiento que incluye una transacción.
Bien, vamos a ejecutar entonces este procedimiento almacenado, lo que incluye una transacción, y acá se registraron las dos filas. Veamos entonces, para validar esto, debemos hacer un select asterisco from de ventas y select asterisco from de ventas. Bueno, entonces dicho esto, vamos a ver que se insertó en la tabla de venta el dato, la cabecera que es rosa, la fecha es la alegría. Si bien es cierto, acá se pone 00 porque hemos creado disparadores, por eso se actualizan estos valores, pese a que le pusimos 00. Y se insertan los dos valores, ¿no? La cantidad 2. Acá se pone 4, pero él le pone 440 porque está disparándose un disparador también que actualiza el precio promedio ponderado. Pues tendríamos que borrar aquellos disparadores, pero acá se están disparando 25, 25, en lugar de 2 le pone 2.20 porque está tomando, se está disparando un disparador que tenemos en la base de datos. Bien, entonces tenemos los datos insertados, ¿no? Perfecto. Entonces, eso significa que acá no se presentó ningún problema y que después de ejecutarse estos tres insert, se actualizó con un commit tran, ¿no? Se confirmó con un commit tran. Nosotros vamos a poner, entonces vamos a colocar ahora la transacción número, la preventa número 2, vamos a ponerlo dentro del código. Vamos a borrar y vamos a crear nuevamente el procedimiento almacenado. Y vamos a ejecutar la transacción. Acá, como ven, se hicieron varias inserciones, actualizaciones, se han disparado los triggers correspondientes. Sin embargo, acá lo único que tiene que hacer es insertar la preventa 2, el producto 1, el producto 2, 25, 4, y veamos qué pasó con esto. Debería estar insertada la preventa 2. Entonces, aquí voy a poner where nventa igual a 2. Y acá abajo también lo mismo. Debería haberse insertado la preventa número 2. Como ven, no se insertó la preventa número 2. Eso significa que hubo algún problema. En estos insert hubo un problema. Ustedes acá tienen que identificar cuál es el problema. Ese es el trabajo que me tienen que entregar, indicándome cuál es el problema, cuál es la razón por la cual esta transacción abortó. O se ejecuta todo o no se ejecuta nada. Entonces, verán ustedes que el problema está acá. Estoy mandando un código 0 como código producto. Y dentro de los requisitos que nos dicen para poder abortar una transacción, si vamos dice, si el producto no existe en la tabla producto, aquí está, debe abortar. Y eso es lo que está validando acá el sistema, ¿no? Dice, ¿no? Como estoy mandando el 0, y el 0 no existe en la base de datos, en la tabla producto, si gustan podemos revisar. Vamos a revisar, web, código de producto C igual a 0. ¿Será que existe el producto 0? Y acá es prop, nomás no es producto.
y veamos si existe el producto cero. No hay el producto cero. Pero ¿quién valida esto? ¿Quién valida que esto no existe? Porque yo no estoy haciendo ahí, no estoy yendo a hacer cel, asterisco, from un producto donde el código producto igual a cero. Si el estatus es distinto a cero, entonces el producto no existe. No, acá no está. ¿Quién está validando? Pues el que está validando, ahorita se lo cito, es el esquema de la base de datos. Ustedes tienen que mirar el esquema de la base de datos. Y pues encontrarán en la tabla de venta que hay una llave foránea. Fíjense, el código de producto hace referencia a la tabla producto. A la tabla producto. Aquí. El código de producto de la tabla de ventas, el código de producto hace referencia a la tabla producto, al código de producto. Este es el que se dispara en realidad, este es el que valida esta regla de integridad que está definida acá como llave primaria, llave foránea, valida que el producto existe en la tabla producto. Como no se cumple y se está violando esta regla, pues el motor de base de datos dice, no se está cumpliendo esta regla, por lo tanto, hay un error, hay una violación a la regla, por lo tanto, no puedo insertar ese dato. Entonces acá, este dato no puedo insertar. Entonces, por esa razón, no es posible insertar toda la transacción, no por una fila, por un dato que esté mal, toda la transacción queda anulada. ¿Perfecto? Entonces, eso sería para este caso. Ustedes tienen que ir descubriendo o identificando, mejor dicho, por qué motivo no se ejecuta, no se concluye una transacción. Veamos la prueba número 3. Vamos a borrar el procedimiento almacenado, vamos a crear. Teóricamente acá estamos insertando la transacción número 3. La preventa número 3. Vamos a ejecutar. Como ven ustedes acá pueden verificar, no me da ningún error. Entonces veamos si insertó la número 3, tanto en la cabecera como en el detalle. Resulta que tampoco no ha podido insertarse. Y eso, ¿cuál será el problema? Tenemos que identificar acá el problema. Y aparentemente también el problema acá es el número 7. El producto número 7 no existe en la base de datos. Podríamos validar. Podríamos validar. Vamos a ver que no existe. Por lo tanto, se disparó acá esa regla, se violó aquí la regla y ustedes tienen que ser. En el tercer insert, se violó la regla de referencia e integridad por tener llave foránea y por esa razón es que se abortó la transacción. Esa es la respuesta que tienen que dar acá. Veamos entonces la siguiente transacción, la 4. Entonces la transacción número 4. Vamos a ejecutar el procedimiento almacenado y debió insertarse, acá no insertamos, no logra insertar, me muestra que no logra insertar de antemano, ya sé que no insertó, pero veamos en la base de datos y vemos que no insertó. ¿Y cuál es el motivo? Acá lo interesante es investigar el motivo por el cual no se pudo llevar a cabo la transacción. La 4, un ratito, la 4 es la 5 nos correspondía, perdón, la 5, entonces voy a llevar a la 5 y a este 4 ya la analizamos. Es la transacción número 5, ¿sí? La preventa número 5.
Borramos el procedimiento y creamos un nuevo procedimiento almacenado. Y verán ustedes que al ejecutar, como que inserta todos los datos, aparentemente está todo bien, pero analizamos la transacción número 5 y vamos a ver si grabó. No grabó, pese a que me muestra que hizo todo correcto, pero no lo grabó. ¿Qué pasó acá? Acá se está violando una regla que citan también acá en el documento. La regla es la siguiente. Dice, perdón, vamos a revisar nuevamente la lógica. Es porque acá haya, se repite, fíjense, el mismo número de productos. Y dice acá una de las reglas. Si se repite el mismo producto en el detalle de la preventa, o sea, si dos veces está uno y uno, dos veces en dos filas, no debe de permitir. Entonces, aparentemente acá se presenta esa situación. Se está tratando de insertar el producto 1 en dos filas. Entonces, ¿quién valida esto? Resulta que hay una restricción también en el diseño de la base de datos. Tenemos que ir al diseño de la base de datos. Ir a ver que tenemos una restricción en el detalle de venta también. Esta de acá. Resulta que el número de venta y el código de producto son llave primaria, por lo tanto no puede repetirse para el mismo número de venta de nuevo el mismo producto. Y eso es lo que se está violando en esta preventa. Se está violando que, fíjense, 5.1 y nuevamente 5.1. Y como esto es llave primaria, el número de venta y código de producto, por lo tanto, al insertar la segunda, se está violando la duplicidad o se está violando la llave primaria y es ahí donde el sistema se da cuenta que hay una violación a la regla y salta al rollback y deshace todo lo hecho anteriormente. ¿Bien? Por último tenemos el 6. Vamos a dar drop. Y vamos a ejecutar. Acá me dice, no puedes insertar 0 filas insertadas de antemano, me dice que no puedo. ¿Pero por qué no se pudo? Resulta que yo le estoy mandando nulo en el número de, y por definición, esta acá es llave primaria, el número de venta es llave primaria, y por definición una llave primaria no puede tener valor nulo. Ese es uno de las definiciones de llave primaria, que no, un campo, si es declarado como llave primaria, no debe tener valor nulo. Entonces, esa es la razón por la cual no se puede insertar esta transacción. Como verán, podemos citar más ejemplos, pero el objetivo de este laboratorio es, y fíjense que son 8 condiciones, pero que el programador, fíjense el código, en ninguna parte hay un if que diga si es nulo el código, si la fecha está mal, si el producto no existe. Fíjense que no he puesto nada, ningún código acá que haga eso. ¿Quién valida todas esas reglas? El motor de base de datos. ¿Por qué? Porque las reglas se las coloca, vamos a ver, fíjense, las reglas la definen en el motor de base de datos. Cuando yo digo, aquí no se permite valor nulo, por lo tanto no debe haber valor nulo. Este es llave primaria, por lo tanto este campo no tiene valor duplicado. Este nombre es char de 40, por lo tanto no le puedo poner cualquier otra cosa. Y además no permite nulo. Aquí en la ciudad es char de 2 y no. Toda esa regla, donde dice primary key, not null, primary key, foreign key, toda esta foreign key, son validadas por el sistema. Entonces, por eso la importancia de que en el diseño de base de datos se pongan la mayor cantidad de reglas bien definidas, de tal forma que al momento de hacer una transacción, al momento de guardar la información en la base de datos, todas estas reglas sean cumplidas.
Y si no se cumple o basta que una de ellas no se cumpla, pues la transacción completa no debería guardarse en la base de datos. Es por eso que la transacción es vista como una sola unidad de negocio. No se puede insertar una parte y otra parte no. Acá o se inserta todo o no se inserta ningún dato. Es el principio de atomicidad. Segundo, dice que después de ejecutarse una transacción, la base de datos debe quedar consistente como estaba antes. Si antes estaba consistente, después de ejecutar la transacción, pues la base de datos debe quedar también en un estado consistente. ¿Ya? Y una vez confirmados los datos, hay otra regla que dice que una vez confirmados los datos con commit-time, nadie más puede revertir esto. Una vez se le da commit-time, nadie más puede revertir. Entonces, de esta manera, es como se resuelve el ejercicio del laboratorio 2 del tema 3.